permite que efectivamente los uruguayos tengan un mejor nivel de vida. Tal cual. Esta es la argumentación que el gobierno realiza a la hora de presentar la rendición, admitiendo además su imposibilidad de enfrentar algunos problemas básicos, como por ejemplo la pobreza infantil. Pero si analizamos un poco más a fondo, porque esta rendición de cuentas es un balance de la gestión del gobierno de los 5 años, de hecho, ¿no? Claro. La rendición muestra algunos elementos que nos hacen pensar en aspectos que la ministra de Economía no considera, ¿no? El primero es el incumplimiento de la famosa regla fiscal, ¿no? Ajá. El gobierno manifestaba que se autoimponía una regla fiscal a los efectos de evitar que el gasto superara los ingresos o que efectivamente hubiera una contención del gasto para asegurar la estabilidad fiscal. Ustedes recordarán que al finales del gobierno del doctor Vázquez y en el marco de la campaña electoral, el tema del déficit fiscal fue un elemento que la entonces oposición, el actual gobierno, manifestó como uno de los peores déficits fiscales de la historia. Todos los días se hablaba Este, de eso, sí, del déficit todos los días fiscal. se hablaba de eso y todos los días se ponía eso como excusa para la imposibilidad de enfrentar las situaciones que el país reclamaba. Es cierto. Bueno, lo cierto es que hoy estamos en un déficit fiscal que sí se contabilizan el endeudamiento que el país adquirió por la vía de la Corporación Vial y otros fideicomisos generados sobre todo para la inversión en infraestructura, supera el déficit fiscal de 2019. O sea que el país, cuando finalice este gobierno, en materia de déficit fiscal y endeudamiento, va a estar peor que en el 2019, Pero por lo cual, sí o es sí, una opinión suya, porque no, son son los los datos. datos contundentes. Ahí está. El tema es que hay niveles de endeudamiento, por ejemplo, lo que se hace a través de la Corporación Vial y otros organismos, que no se contabilizan en la cuenta corriente, digamos. Es como si usted tuviera la cuenta corriente, los ingresos y gastos de su casa, pero por otro lado tuviera una deuda contraída por otra vía y esa deuda está por fuera de la contabilidad de su hogar, digamos, Claro. y por tanto usted no la cuenta, pero la debe igual, O ¿no? sea que estamos peor Eh, que el 2019. en materia de déficit fiscal, el Uruguay está peor que en 2019, y por lo tanto el escenario fiscal para el próximo gobierno va a ser un problema. Yo creo que esto se reflejó anoche también en las medidas que anunció Sí, el compañero Germán Orsi, en la medida en que cuando se habla de crecimiento, la necesidad de crecer del punto de vista económico, ¿no? De potenciar el claro. crecimiento tanto del mercado interno como también de las inversiones que se puedan captar. Esto tiene que ver con que las políticas a llevar adelante en materia social y demás, de recuperación de los ingresos de los uruguayos, tienen que ver con la imperiosa necesidad de que la economía crezca, porque Uruguay está creciendo a tasas muy bajas en los últimos tiempos, ¿no? Este último año particularmente, a tasas bajas que no permiten pensar en una política de distribución del ingreso como Uruguay necesita. Don Brenta, usted perdone, pero si mañana hoy un de esos que vio que hay que son anti frente amplista o defensores absolutos del gobierno va a buscar datos oficiales y datos fidedignos, se va a encontrar con esto que usted dice. Sí, sí, claro, se va a Está, encontrar con el déficit que el está claro, gobierno reconoce. De hecho, la ministra asumió, si usted lee las actas de la comisión, la ministra asumió que no pudieron controlar el déficit fiscal, y claro, mejor dicho, como va a ser más contundente, no pudieron cumplir la regla fiscal que ellos mismos se autoimpusieron y que en su momento increíble. el Frente Amplio advirtiera que no era el mecanismo más adecuado, y bueno, quedó demostrado que no lo era. Claro. Lo otro que es, para mi gusto, lo más importante que define las características del gobierno que está A terminando, ver. tiene que ver con este, lo que ha sido la realidad en materia de distribución del ingreso en el Uruguay. Y para esto hay un estudio muy importante que hizo el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, donde hay connotados economistas de larga trayectoria en este aspecto, que establece, entre otros aspectos,
qué ha sucedido con el ingreso de los hogares en los últimos años. Y para Ajá. ello recurre a evaluar dos, dos, dos elementos. A ver. Uno es la masa salarial, cómo ha evolucionado la masa salarial, y otro elemento es un indicador que ellos elaboran a partir de los ingresos de los uruguayos que van más allá de los trabajadores asalariados, que incluye los trabajadores por cuenta propia, Ujú. que incluye los pequeños y medianos comerciantes, etcétera, ¿no? O sea, también rentas del capital, pero de aquellos pequeños empresarios o trabajadores autónomos, digamos, ¿no? Ujú. En los dos aspectos, en el caso de lo salarial es muy claro porque ustedes recordarán que con motivo de la pandemia el PIT-CNT aceptó en su momento hacer un periodo puente en los consejos de Sí, salarios. sí. Eso claramente fue una actitud responsable del movimiento sindical en un momento tan grave como ha atravesado el país en materia de crisis sanitaria, ¿verdad? Ni hablar, claro. Pero a posteriori, este, la evolución de la economía a fines del año 2021 comenzó a recuperarse, no así los salarios y por tanto tampoco las jubilaciones y las pensiones, por lo Ajá. cual se produjo allí una pérdida que recién comenzó a recuperarse a fines del año 2023. O sea, quiere decir que hubo todo el año 2022 y prácticamente todo el año 2023 donde los uruguayos que viven de un salario, de una jubilación o una pensión, perdieron ingresos. Apa. Esto este, es un elemento que ha golpeado duramente los ingresos de los hogares. Sí, Es aquello por lo cual nos cuesta entender por qué es tan difícil llegar a fin de mes, ¿verdad? Porque mientras la economía crecía, o sea, mientras el Uruguay recibía mayores ingresos porque la economía crecía y algunos sectores empezaban a recuperarse, los salarios y las jubilaciones tuvieron que esperar hasta fines de 2023 para empezar una lenta recuperación, diría yo, particularmente en aquellos sectores ujú, donde, en los grupos de consejo de salario, donde los trabajadores lograron romper los lineamientos del Poder Ejecutivo y superar los aumentos por encima de las pautas del Poder Ejecutivo. Quiere decir que los que acordaron salarios por las pautas del Poder Ejecutivo tuvieron un incremento menor del menor. 1.1 del salario real, mientras que los que lograron superar esa pauta recuperaron 1.5 aproximadamente de los ingresos, mejoraron sus ingresos en ese aspecto. Ujú. Y recién se estima que en el correr de este año, sobre el fin del 2024 y 2025, se lograría alcanzar los niveles salariales del año 2019 y en algunos casos superarlo por el empuje que ha tenido la actuación de los sindicatos en algunos sectores donde hay una organización sindical más fuerte o empresarios que tienen Claro. las condiciones para generar esos aumentos. Así que en general el trabajador común en estos años perdió poder Bueno, adquisitivo, perdió salario. si uno contrasta esto con la inflación, evidentemente hay una pérdida, y si toma en cuenta todos los ingresos que yo le mencionaba antes, o sea, los que tienen que ver con el trabajo de las cuentapropistas, o sea, del sanitario, el albañil, el pintor, ¿no? Que trabajan por cuenta propia, Ujú. y que también obviamente tienen ingresos, la estimación de la Universidad de la República es que se perdieron más de 7.440 millones de dólares en ese periodo, que es una cifra realmente Mucho. impactante y que obviamente en algunas manos están, ¿no? Claramente, si al mismo tiempo uno mira, divide la sociedad en ventiles, o sea, la divide en 20 partes, ¿verdad? Ujú. Se va a dar cuenta que el 95% de esas 20 partes perdieron ingresos durante este quinquenio Ujú. ¿A y dónde fue solo el eso? 5% superior es el que se benefició. Ahí fue. El Ah, 5% superior es el que se benefició en estos 5 años. Quiere decir que cuando en una intercambio donde a veces se manejan frases propagandísticas o sí, más claras y se hace referencia a los Maya Oro, sí. ¿no? Bueno, Se esto la llevaron comprueba, toda.
que efectivamente hubo un crecimiento económico y que alguien se apropió de ese crecimiento económico sin que esto redundara en mejores ingresos para 19 partes de la sociedad, por decirlo de alguna manera, 19 ventiles de la sociedad, mientras uno era el gran beneficiario de estos años. Por eso, yo creo que si uno tuviera que titular cómo ha sido este gobierno, este ha sido el gobierno de la desigualdad, ¿no? Es un gobierno que promovió, o profundizó, mejor dicho, la brecha entre los trabajadores, las personas, perdón, con más riqueza en Uruguay, que se hicieron más ricos, y las personas con menos ingresos, que se hicieron más pobres. Siempre comparando con la inflación. Yo no conozco, y esto es un elemento importante, hay algunos trabajos sobre esto, pero yo creo que es un tema, por lo menos que me parece a mí que habría que profundizar, es que cuando hablamos de inflación, hablamos en general de la evolución de los precios, Sí, ¿verdad? claro. Pero uno puede discriminar de allí el precio, por ejemplo, de los productos importados, el precio de los productos nacionales, el precio de los alimentos, ¿no? O sea, hacer ciertos cortes para ver cómo evolucionó la inflación. Sí. Por los datos que nosotros disponemos, digamos, hay un elemento que ha llevado a la baja la inflación, que es la baja del tipo de cambio, o sea, el dólar bajo, que hace que, por ejemplo, todo lo que es electrodomésticos, viajes al exterior y demás, efectivamente influyen a la baja, ¿no? Claro. Hoy uno ve el valor de un electrodoméstico y lo multiplica por el valor del dólar, y claramente es un precio mucho más barato que cuando el dólar estaba a 45 pesos, ¿no? Claro. Al final del gobierno del Frente Amplio. Es una de las quejas del sector agropecuario, ¿no? La baja el anclaje del tipo de cambio, digamos, la no intervención del Estado en ese aspecto, que perjudica al exportador y beneficia al importador. O sea que todo lo que es importado, sí. Efectivamente influye a la baja en la inflación. Me quedé No así pensando los alimentos. me quedé pensando que el trabajador común entonces hoy logró tener el salario de 2019 pero con precio de 2024 cuando va a comprar, ¿no? Exactamente. Logró superar en algo, en promedio, algunos sí, otros no, ¿no? Los sindicatos más fuertes, Claro. ¿no? O las organizaciones sindicales más fuertes, o los sectores más beneficiados, que podían tener un margen distinto y por tanto negociar de otra manera, lograron una recuperación mayor, pero en el promedio, siempre está aquella frase, ¿no? Que en el promedio se ahogan los enanos, ¿no? Pero en el promedio, el petizo, claro. Claro, en el promedio, en realidad hay una pérdida, sectores muy castigados, como la hotelería, la gastronomía, Sí, etcétera, fueron muy golpeados durante la pandemia particularmente. Todos estos datos, obviamente, no excluyen la consideración de los elementos que afectaron al país durante este periodo, ¿no? Pandemia, sequía, precios de la Argentina, etcétera, ¿no? Que es el argumento permanente que el gobierno argumenta como elementos que perjudicaron su Sí, política. como que la pandemia ha sido la causante de que no se pueda distribuir Bueno, más dinero, ¿no? Pero esto si no es uno así. mira datos de la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas, un organismo insospechado, ¿no? De estar vinculado a la izquierda o al Frente Amplio, ese organismo dice que a fines del 21, cuando termine la pandemia, digamos, y comienza la recuperación económica, hay 3 países que no logran recuperar los niveles de igualdad, o mejor dicho, no disminuyen la desigualdad en los niveles anteriores a la pandemia en toda la región de América Latina y el Caribe, y uno de ellos es Uruguay. Es más Es desigual decir, que el 2019. exactamente. Ese yo diría que es la frase que resume todo. Uruguay es un país más desigual, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Por lo cual, esto ha tenido un impacto económico. Pero quería volver un minutito a esto de la Sí, inflación, porque en sí, realidad si uno mira, y basta hacer mandados, ¿no? La salida del supermercado, el almacén de la esquina, sí. ¿no? Uno visualiza claramente que la evolución de los alimentos efectivamente es mayor que la evolución general de los precios. Entonces, para aquellas personas, para los más de 550.000 uruguayos que ganan 25.000 pesos o menos, evidentemente gastan todo su salario
en alimentos, básicamente, ¿no? Claro. Y gastos básicos, ¿no? Para calefaccionar el hogar en invierno, etcétera, pero aquellos gastos básicos para poder vivir, digamos. Exacto. Entonces, si miramos los alimentos, basta ir al almacén para darse cuenta Sí. que la evolución de los precios de los alimentos es superior al promedio del crecimiento de la inflación. Claro. Por lo cual, los hogares que gastan todo su dinero en comer y en las cuestiones básicas de la vida cotidiana, obviamente viven con una inflación mayor. Eso es lo que a veces uno mismo, ¿no? A veces le cuesta explicarse por qué el rendimiento del dinero es menos de lo que debería ser, ¿no? Si la Cada vez inflación ha me queda bajado más tanto y mes, demás. cada vez me queda más mes al final del sueldo, dice el refrán popular, ¿no? Claro, más meses está perfecto. Está muy bien esa frase, está muy bien hecha. Efectivamente, ¿por qué pasa eso? Y bueno, porque uno no vive comprando lavarropas, digamos, no vive comprando televisores, no vive de eso. Puede comprarlo, pero no vive para comer necesita comprar la comida del día. Claro. Allí también han influido a favor de que no hayan crecido tanto los alimentos, algunas importaciones que el gobierno ha hecho y que han golpeado a algunos sectores productivos, como el pollo y el cerdo, por ejemplo, ¿no? Claro. Que están viniendo básicamente desde Brasil, que hace que los precios de esos alimentos contengan de alguna manera la evolución del precio de la carne o de otros productos, de las harinas, etcétera, que han subido significativamente. Claramente el pan, por ejemplo, ¿no? Es un valor que ha subido significativamente. Entonces, esto es de alguna manera lo que resumíamos el otro día, en un país donde la gente gana salarios muy bajos, donde también, si tomamos en cuenta los ingresos de los trabajadores por cuenta propia, de los pequeños empresarios, de los pequeños productores agropecuarios también, ¿no? Claro. Obviamente, ¿no? Que viven el productor lechero, el productor granjero, ¿no? Que viven de sus ingresos y la venta de sus productos. Estos sectores transfirieron durante este periodo a los sectores de mayores ingresos de la sociedad esa parte sustantiva de lo que ha sido el crecimiento de la economía. Y Por todo esto nos lleva a las propuestas de ayer, ¿no? De Yamandú Orsi, vinculado a las pequeñas empresas, a la mejora del salario. Bueno, el gobierno claramente de Yamandú Orsi va a atender los problemas de la evolución del salario y por tanto, como todos sabemos, ¿no? Las pasividades, jubilaciones y pensiones evolucionan según el salario. Nosotros creemos que en los gobiernos del Frente Amplio no puede haber pérdida de salario real y tiene que haber todo el crecimiento posible, ¿verdad?, de que la economía permita. Esto es un elemento importante a la hora de trabajar con responsabilidad, porque también Uruguay necesita mantener equilibrios desde el punto de vista macroeconómico que permitan la captación de inversiones y demás. Esto no es el objetivo. El objetivo es que esas inversiones que Uruguay pueda recibir, tanto desde adentro como desde afuera, digamos, permitan generar la riqueza que luego, a través de políticas públicas, básicamente consejos de salarios, por ejemplo, ¿no? Efectivamente puede haber elementos y criterios que el gobierno establezca para la negociación colectiva que permitan una distribución acorde de los ingresos en forma igualitaria. Uruguay es un país, según datos, ¿no? Usted sabe que hay un indicador que se llama índice de Gini que muestra la desigualdad del país, de su sociedad. Bueno, este indicador evolucionó positivamente en los gobiernos del Frente Amplio y negativamente en este gobierno a través de políticas que favorecieron a los sectores de mayores ingresos. Sí, sí, lo escucho. Por lo cual, me parece que aquí hay un elemento que es muy profundo, ¿no? Porque uno dice, bueno, la sociedad uruguaya es más desigual. ¿Y en qué se expresa? Bueno, se expresa en que los ingresos de la gente son menores, que las posibilidades de acceder a alimentos se reducen, que el impacto sobre la salud también va de la mano, porque uno consume alimentos de menor calidad para reducir los precios, que además, bueno, podríamos hablar otro capítulo de lo que ha sido la política en materia de salud de este gobierno y las carencias básicas en materia de acceso a los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Claramente,
que se ve en todos los hospitales, uno recorre el país y en todos lados la gente dice exactamente lo mismo, ¿no? La falta de medicamentos en los hospitales. Esto se impacta también en el crecimiento notorio de la pobreza infantil, Claro. algo que el gobierno ha reconocido y que deviene de que esos niños pobres viven en hogares pobres, ¿no? No son pobres casualmente, digamos, son pobres porque nacieron en hogares pobres y por lo tanto continuamos esa cadena de reproducción de la pobreza Claro. que tanto afecta al Uruguay, que se trasunta luego los problemas de vivienda, de acceso a la salud, de acceso a la educación inclusive, que efectivamente se muestran y que ahora el gobierno, en su informe, usted lo podría ver, de la ministra de Economía, manifiesta como un logro el incremento en las transferencias económicas, Mm. cuando años atrás, durante 15 años, escuchamos que las transferencias económicas que hacía el Ministerio de Desarrollo Social básicamente era para mantener personas que no trabajaban, vagos, etcétera. Todo aquello que se dijo durante 15 años, bueno, este gobierno lo incrementó, ¿no? Muestran que las transferencias económicas aumentaron y lo hicieron porque aumentó la pobreza y por lo tanto es imprescindible por lo menos sostener mínimamente a esos hogares para que no caigan en situaciones de otro tipo de acciones, ¿no? Para poder vivir, como es, por ejemplo, el tema de los delitos, ¿no? Tal cual. En el plano político, usted tuvo una destacada actuación, o por lo menos para aquellos que no fue muy cuestionada su participación en el Ministerio de Trabajo durante los gobiernos del Frente Amplio. ¿Cuál es su idea? ¿Seguir por ese camino si lo convocan para trabajar en el Ministerio irá o piensa seguir en el Senado, en el Parlamento? Bueno, nosotros, para los frente amplistas y demás, lo principal es aportar al desarrollo del Frente Amplio. Y esto se puede hacer desde distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de las decisiones en materia de conformación del equipo de gobierno, obviamente, es del presidente de la República. Claro. El presidente evaluará. También el presidente tiene que contar con la bancada mayoritaria, con su bancada que va a ser mayoritaria, digamos, con el nivel suficiente como para defender la gestión, ¿no? Mm. Y llevar adelante los cambios en materia legislativa que seguramente sean necesarios. Por lo tanto, no me corresponde a mí ¿Dónde lo puede evaluar encontrar esto. el Frente Amplista? ¿En qué lista lo puede encontrar? Bueno, nosotros vamos a votar la lista 77.949 Ujú. a nivel nacional, que es la lista que hemos alcanzado, La este, vertiente. la vertiente con el abrazo del sector de la diputada Cristina Lustenberg, Ah, claro. que ha tenido una destacadísima actuación en lo que tiene que ver con Oriunda de los Juan temas. Lacase, sí, señor. Bueno, exactamente, y que además no es por sacar la camiseta, ¿no? Pero que ha tenido una destacadísima actuación, sobre todo en los temas de infancia, adolescencia, etcétera, los temas de salud. Cristina ha sido una excelente parlamentaria, ocupó también la subsecretaría del Ministerio de Salud Pública en el gobierno del doctor Vázquez, por lo cual creemos que es una figura mujer primero, con la necesidad de la participación de las mujeres en política, que es algo importantísimo para la democracia uruguaya, y con una larga trayectoria, y que por suerte logró en los últimos días que el Senado aprobara, luego de arduas Tal negociaciones, cual, logramos que tal cual. se aprobara su proyecto para que las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia efectivamente sean coordinadas de una forma adecuada para que sean eficientes y lleguen específicamente a la gente, no como a veces sucede que distintos diseños de política se muestran, pero después la gente no los ve por ningún lado, ¿no? Tal cual. Entonces, la institucionalidad que crea el proyecto de Cristina es un elemento que va a ser muy útil en el futuro gobierno del Frente Amplio. Sabemos que tiene un compromiso, otro compromiso, 10:30. Le quedan 2 minutitos, alguna cosa que me haya olvidado de No, preguntar, que quiera agregar, métale no, nomás. decirles simplemente que nos acompañen en nuestra lista o en cualquiera de las listas del Frente Amplio. Nosotros somos una fuerza política que solo tiene un norte, ¿no? Que es mejorar la calidad de vida de los uruguayos. No nos dedicamos a competir en términos internos como elemento central, ¿no? Obviamente que hay sectores en el Frente Amplio y cada Claro. uno tiene sus perfiles, digamos,
pero nos parece que es fundamental que cambiemos a este gobierno, que efectivamente el Frente Amplio asuma el gobierno a partir del 1 de marzo del año que viene y que logremos comenzar un proceso para revertir la situación en que están la mayoría de los uruguayos, a los cuales les cuesta mucho llegar a fin de mes. Por lo tanto, como usted decía en su frase, es necesario que los uruguayos tengan ingresos, acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, algo sumamente postergado en estos periodos, y que evidentemente solo un gobierno que se preocupe por construir una sociedad más igualitaria también podrá enfrentar mejor los problemas de seguridad, que son hoy la principal preocupación de los uruguayos, ¿no? O sea que muchas gracias, como siempre, a las órdenes para lo que ustedes deseen. Igualmente, buena jornada, senador, ¿eh? Buena jornada. Bueno, muchísimas gracias, a las órdenes. Que pasen bien. Bien, de esta forma entonces hablábamos con el senador Eduardo Brenta, a ver si podemos ir sacando las cositas de acá de la pantalla, pero bien, lo cierto es que la charla con Brenta nos deja, ex ministro de Trabajo, ¿no? Tuvo una destacada actuación como ministro de Trabajo, no tuvo mayores cuestionamientos. Vieron que esto es así, que se cuestiona, de repente se cuestiona mucho un ministro. Bueno, no tuvo mayores cuestionamientos el ministro Brenta, ahora senador, en el entendido de que